Vayamos entonces de lleno a lo que es el programa. Hablaremos del proceso administrativo en instituciones de salud. El proceso administrativo es el conjunto de etapas, planificación, organización, dirección y control, cuya finalidad es conseguir los objetivos de una empresa u organización de la forma más eficiente posible. En palabras aún más sencillas, el proceso administrativo se compone de una serie de etapas que nos ayudarán a conseguir los objetivos propuestos. El proceso administrativo es continuo, no se trata de realizar cada una de las etapas y todo termina ahí. Cuando termina un ciclo, se pasa al siguiente. Normalmente se utiliza para el objetivo general de las empresas, objetivos particulares o incluso para proyectos menores. Henry Fayol fue el creador del proceso administrativo. De él emanan las 4 etapas de las que se compone dicho proceso: el planificar, organizar, dirigir y controlar. Para Fayol, estas 4 etapas eran imprescindibles para la buena gestión gerencial. Todo equipo directivo debe dominarlas y tenerlas en cuenta de cara a cualquier proyecto. Con todo, Fayol nunca fue extremista en sus ideas y se puede leer en su obra cómo dejaba espacio para la flexibilidad y la adaptación. Así, los seguidores de la teoría clásica de la administración han ido completando, mejorando y adaptando el proceso administrativo a los diferentes tipos de empresas que han ido naciendo durante las últimas décadas. Cabe mencionar que Fayol no es el único que se ha dedicado al estudio de la administración. En esta diapositiva podemos ver cómo a través del tiempo han surgido varios autores que no por no ser Fayol no son importantes. Por allá en el año de 1911 surgió la teoría de la administración científica del señor Frederick Winslow, que estaba enfocada en la realización del trabajo en el nivel operacional. Para la época del 1916 a 1917 fue cuando más surgió la teoría de Henry Fayol en su teoría clásica de la administración. En el año de 1940 surgió la teoría burocrática de Max Weber, que estaba enfocada más que nada a la organización formal, racional y organizacional. Entre 1947 y 1954, aquí surgió la teoría del comportamiento organizacional por Abraham Maslow, Douglas MacGregor y Chris Eigris, en el cual estaban enfocados en los estilos de administración de la teoría de las decisiones, la integración de los objetivos organizacionales e individuales. Para 1950 a 1968, aquí surgió la teoría de las organizaciones como sistemas sociales por Daniel Katz y Robert Kahn. Y para 1970 surgió la teoría Z por William Ouchi, que estaba enfocada en la participación de la toma de decisiones, comunicación y trabajo en equipo. Bien. Como hemos mencionado, el origen del proceso administrativo se lo debemos a Henry Fayol. Para el año de 1916, tras 50 años como gerente de una empresa minera, Fayol publicó su libro Administración Industrial en General. En español sería como Administración Industrial en General. En dicho libro desarrolló, basándose en su experiencia, toda su teoría. Fayol destacaba en su obra los distintos niveles de gerencia, las funciones administrativas y una lista de principios para administrar correctamente. No obstante, cabe mencionar que lo más reconocido de todo su trabajo son sus principios. En concreto son 14 principios básicos para la correcta administración. Aquí enumeramos: el primero es la división del trabajo, la autoridad, la disciplina, la unidad de mando, unidad de dirección, subordinación al interés individual o al interés general, la remuneración, centralización o descentralización, cadena escalonada o línea de autoridad, orden, acción, estabilidad de la contratación del personal, iniciativa y espíritu de cuerpo o motivación moral de sus empleados. Mencionemos ahora las características del proceso administrativo. Un proceso administrativo posee multitud de características y peculiaridades en función de la empresa que lo desarrolle. Hacemos mención de las más comunes. Consta de 4 etapas relacionadas entre sí. Debe plasmar todos los objetivos que se persiguen alcanzar con él. Deben ser informados del mismo todos aquellos trabajadores que vayan a formar parte del proceso. El objetivo tiene es la creación de una hoja de ruta para optimizar
al máximo cada una de las acciones que incluye el proceso administrativo. Puede ser utilizado por cualquier empresa, independientemente de las características de la misma. Se realiza con un horizonte temporal previamente estipulado. De esta forma, ofrece cierta flexibilidad para poder ser adaptado a las circunstancias. Hablando de las etapas del proceso administrativo, en la definición hemos dicho que el proceso administrativo está formado por una serie de etapas, que es la planificación, la organización, la dirección y el control. En este apartado las desarrollaremos y las explicaremos. Claro que, en primer lugar, conviene saber cómo se separan estas dos fases. Como pueden ver, hay una fase mecánica y una fase dinámica. En la fase mecánica está compuesta por la planificación y la organización, es decir, podríamos que es una parte estática del proceso, es donde se hace todo el trabajo de escritorio. En la fase dinámica, por su parte, está compuesta por la dirección y el control. En ese sentido, la palabra dinámica hace referencia al movimiento, o sea, es la acción, es el trabajo operativo de todos los que estamos en una institución. Una vez que hemos planificado y organizado, toca entonces ejecutar y poner manos a la obra. En cualquier caso, más importante que distinguir entre mecánico y dinámico es conocer las distintas etapas que lo componen, que son la planificación, la organización, la dirección y el control. La planificación trata de programar las tareas a realizar y resolver las cuestiones pertinentes que más tarde se ejecutarán. Es decir, vamos a poner sobre un documento los pasos que vamos a seguir para alcanzar un objetivo. La organización. La idea es ver quién se encargará de cada tarea, en qué orden y qué estructura tendrá el proyecto para su ejecución. O sea, quién va a hacer qué actividades. La dirección no solamente se encarga de mandar, también se encarga de ayudar, respaldar e intervenir ante cualquier conflicto que se presente con la consecución de los objetivos. Finalmente, el control se basa en el seguimiento de métricas confiables que permitan supervisar que se conseguirán los objetivos más grandes. El proceso administrativo desempeña un papel fundamental en la gerencia de una compañía. Supone la hoja de ruta a seguir durante un determinado periodo para poder alcanzar los objetivos establecidos por la dirección. De esta manera, seguir todas las etapas marcadas dentro del proceso administrativo permitirá a la organización incrementar su grado de eficiencia a la hora de lograr las metas propuestas. Este proceso supondrá una reducción en el número de recursos consumidos y por este motivo se podrán destinar aquellos recursos ahorrados a otras acciones que resulten beneficiosas para la compañía. Entre las ventajas que podemos destacar del proceso administrativo destacamos las siguientes. Permite a la empresa disponer de todo momento de una planificación futura. Las acciones a llevar a cabo en cada uno de los posibles escenarios se encontrarán estipuladas. Establece de forma clara los objetivos que tiene una determinada empresa en el corto, medio o a largo plazo. Se optimizan al máximo los recursos. Evita gastos superfluos que no se encontrasen contemplados previamente. Y puede suponer un incremento de la productividad, ya que mejora la coordinación entre miembros del equipo. Por último, hay que destacar que un proceso administrativo perfectamente diseñado evitará que aparezcan sucesos que rompan los esquemas de los directivos. En consecuencia, se reducirá el número de medidas improvisadas que pueden derivar de decisiones perjudiciales para el funcionamiento de la empresa. Un ejemplo del proceso administrativo, supongamos que somos montañeros. Nuestro objetivo es alcanzar la cima de las 5 montañas más altas del mundo. El objetivo está claro, pero necesitamos un proceso para alcanzar nuestros objetivos de la forma más segura posible, es decir, sin poner en riesgo nuestra salud. Necesitaremos entonces, por tanto, un proceso para conseguir nuestro objetivo final, que es alcanzar las 5 cimas. Aunque cada pico es diferente, a su vez, seguiremos una serie de etapas para alcanzar cada cima, o sea, objetivos intermedios. A esta serie de etapas que son comunes en la consecución de objetivos, lo llamamos proceso administrativo. En ese sentido, toda empresa u organización que pretenda conseguir unas metas debe aplicar un proceso administrativo.
Sin el proceso administrativo es muy complicado conseguir los objetivos propuestos, casi imposible. ¿Se imaginan subiendo al Everest sin tener nada planeado, sin haber entrenado y todo fuera de control? No, ¿verdad? Entonces, en el ámbito empresarial ocurre lo mismo. La planeación administrativa de una empresa es un proceso integral para determinar en qué se debe convertir una compañía y cómo puede lograr ese objetivo de la mejor manera. Evalúa todo el potencial de la organización, vinculando directamente sus objetivos con las tareas y recursos necesarios para alcanzarlos. Los emprendedores inician un negocio para cumplir un propósito que tenga sentido para ellos. El negocio se convierte en un instrumento para que el emprendedor haga lo que quiere hacer. La planeación administrativa describe lo que se quiere que haga la empresa. Además, ofrece un proceso sistemático para plantear y responder las preguntas más críticas que enfrenta el equipo gerencial, especialmente las decisiones importantes de comprometer los recursos. Gran parte de la función que tiene la planeación consiste en poder trabajar de forma independiente para así determinar qué responsabilidades deben asignarse a cuáles empleados, establecer niveles de prioridad para ciertas tareas y crear cronogramas de trabajo. La planeación administrativa es realizada por el gerente o administrador de una empresa. Instaurar una planeación administrativa que permita alcanzar los objetivos empresariales es una de las funciones gerenciales más importantes. Esto significa asignar recursos y responsabilidades al personal, así como implantar un cronograma de trabajo para su finalización. La planeación administrativa requiere que el progreso del equipo de trabajo sea verificado continuamente para así poder realizar pequeños ajustes cuando sea necesario, manteniendo al mismo tiempo una imagen clara de los objetivos más importantes de la empresa. Hablemos ahora de los principios de la planeación administrativa. La planeación administrativa pues tiene una serie de principios, que es racionalidad, unidad, compromiso, precisión, comunicación, flexibilidad, datos y no suposiciones y cultura del crecimiento. En la racionalidad, esa es la destreza de plantear una función de criterios reales y lógicos que constituyan así posibles planes de acción. En la unidad, toda empresa tiene el deber de la planeación administrativa resulte ser adecuada. Por tanto, cada área debe conducir sus estrategias de acuerdo al plan general. El compromiso se refiere a la aceptación de la planeación que cada área de la empresa debe tener. Aunque la planeación sea una función gerencial, no debe realizarla una sola persona. Por el contrario, se debe hacer de la planeación un proceso colaborativo e inclusivo. Hay que hacer que los empleados se sientan comprometidos con el proceso de planeación, asumiendo la responsabilidad compartida de su realización. Incluso podrían tener ideas innovadoras que de otro modo se perderían. La precisión. La planeación debe adquirir un gran nivel de precisión para que así cada área de la organización conduzca todos sus esfuerzos de la forma esperada. Comunicación. Es importante comunicar claramente a los empleados tanto el plan administrativo como los resultados deseados. Se debe fomentar una comunicación abierta, animando a todos a dar retroalimentación y sugerir mejoras. Con flexibilidad. Se refiere a la capacidad que se tiene de adaptarse a los cambios, lo cual hará posible que la empresa permanezca en el tiempo. Una planeación eficaz requiere abandonar procesos obsoletos, revisar estrategias, innovar, contratar y despedir. Todo esto significa un cambio que es difícil de gestionar. Datos y no suposiciones. Basar un plan en suposiciones es un grave error que anula todas las ventajas de una planeación adecuada. Es importante hacer una investigación de mercado, organizar grupos de discusión, hablar con los propios empleados y consultar a los expertos del mercado. Cultura de crecimiento. Solo podrá mantenerse un verdadero enfoque de mejora en una cultura que valore la eficiencia y el crecimiento. Hay que trabajar para crear esa cultura en la empresa. Si se ayuda a los empleados a desarrollar sus habilidades, apreciando y recompensando los logros personales, los empleados estarán más dispuestos a comprometerse con metas y planes exigentes. Dentro de los elementos de la planeación, bueno, tenemos la visión y la misión. La declaración de visión responde a preguntas: ¿a dónde vamos?
Por otro lado, la declaración de misión describe su propósito y responde a la pregunta ¿por qué estamos aquí? Valores. Esta declaración responde a la pregunta ¿qué es importante para nosotros? Así, los valores son las cosas que se desean enunciar constantemente. Objetivos. Son los resultados específicos y medibles dentro de un plazo establecido. Por lo general, los objetivos incluyen los ingresos y la rentabilidad deseados. El análisis FODA. Este es útil para analizar dónde se encuentra la empresa actualmente, por la identificación de sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Requiere que se tenga una comprensión profunda del mercado y también cómo la empresa se posiciona dentro de su nicho compitiendo con los jugadores existentes. Las debilidades y fortalezas son los factores internos, mientras que las amenazas y las oportunidades son los factores externos que afectan la viabilidad de la empresa. Estructura organizacional. Esta es una descripción general de todas las personas involucradas en la empresa y su posición en relación con los demás. Se debe detallar la experiencia del equipo existente, así como los roles que aún no se han llenado. Operaciones. Los procesos y personas que hacen que la empresa marche bien son claves para el éxito. Efectivamente, ayudan a que se puedan fabricar mejores productos, ya sea entregándolos con un menor costo o de manera más eficiente. Este elemento debe hacer con éxito lo prometido por los elementos anteriores. Analiza los recursos necesarios para alcanzar los objetivos, identificando también las tareas principales y los obstáculos potenciales. Siempre habrá tareas que son críticas para el éxito de la empresa. Finalmente, identificar posibles obstáculos puede ayudar a anticipar cómo adaptarse si cambian las circunstancias. Gestión financiera. Se ocupa esta de los aspectos financieros del negocio, con información histórica y un análisis que muestre hacia dónde se dirige la empresa. Se incluyen proyecciones y también presupuestos de la empresa. Proyección y pérdidas y ganancias. Una previsión mensual de las ventas, costos operativos, impuestos y ganancias para el año siguiente. Requerimientos de capital. Muestra a los inversionistas en qué se gastará su dinero. Debe de contener un resumen de todos los gastos de las grandes compras y también los costos de operaciones del día a día. Pues repitiendo, la misión describe el motivo o la razón de ser de una organización, empresa o institución. Se enfoca en los objetivos a cumplir en el presente. Debe estar definida de manera precisa y concreta para guiar al grupo de trabajo que al día. Por ejemplo, la misión de la compañía es mejorar la calidad de los automóviles. En la visión es una meta de plazo amplio donde se establece la aspiración sobre los logros de una empresa y lo que desea acerca de su estado futuro. Así, la visión define la ruta a seguir, tanto para los directivos como para los empleados. Y los valores, estos aluden a todos aquellos principios que le permiten a los seres humanos, mediante su comportamiento, realizarse como mejores personas. Es decir, son esas cualidades y creencias que vienen anexadas a las características de cada individuo y que ayudan al mismo a comportarse de una forma determinada. Entonces, nuevamente repitiendo, la visión nos dice hacia dónde queremos llevar la empresa, qué queremos ser. Son los valores de la empresa. Y la misión es el propósito de la existencia de la empresa. ¿Cuál es la razón de ser? Es decir, justifica su existencia. Hablando ahora de las etapas de la planeación administrativa, bueno, esas incluyen tener conciencia, recopilar información y establecer objetivos. También está el determinar el curso de acción, evaluar el curso de acción, implementar el plan y monitorear y evaluación. La conciencia permite identificar las oportunidades disponibles y futuras. También implica comprender los objetivos de la organización, examinando cada objetivo de forma detallada y analizando los resultados previstos. Para recopilar la información se debe tener toda la información relevante referente a la operación comercial. Se deben detallar todos los hechos y cifras, identificar los clientes objetivos, además de anotar sus gustos y preferencias. También se deben establecer las pautas bajo las que se suministran los bienes y servicios, el valor del mercado actual de los productos, además de los costos y gastos proyectados con los retornos esperados.
Se deben conocer bien las tareas para así alinearlas con los objetivos y con los recursos necesarios en términos de personal y financiación. Para establecer objetivos, aquí se trata de establecer las metas que la empresa debe esforzarse para lograr utilizando los recursos disponibles. Comprender los objetivos permite a cada empleado conocer su rol para la consecución de los mismos. Por tanto, deben estar debidamente formulados y bien comunicados a todos los empleados. Bien. Con esto damos por terminado el primer módulo. Entonces, lo que sigue ahora es desarrollar una actividad en la cual consiste en realizar un ensayo de planeación. Es decir, hay que poner el concepto de planeación y sus principios básicos. Para esto, lo hacen en un documento Word de 2-3 cuartillas máximo y lo suben a la plataforma o lo mandan a mi correo. Entonces, una vez que hayan subido su ensayo, entonces iniciamos el módulo 2, donde veremos las funciones de la administración y de la dirección.